Comunidad, sean ustedes bienvenidos a su canal de Witromanía con su servidor, Oscar Witrón. Vamos a entrar nuevamente a la sección de corte que ya ven que nos encanta hacer este tipo de cápsulas para la cuestión cinematográfica. Recuerden que también hacemos música, pero eso va a llevar un poco más de tiempo. Hoy, como están viendo en el título de este podcast, video, YouTube, lo que ustedes quieran, vamos a hablar de tres películas que a lo mejor pueden ser muy interesantes. Y además, si tú que me ves o me escuchas, eres una persona emprendedora. Así que vámonos directo a la información, porque la tercera te va a sorprender. Esa es una jalada realmente. Es una totalmente, pero dicen que funciona, ¿no? Entonces vamos a ello. Sí, señor. Bien, vamos a arrancar con la primera película, una de las películas que me gusta mucho. No es de mis favoritas, pero creo que tiene un buen mensaje en ese sentido, que se llama Joy, el nombre del éxito. Es una película que está protagonizada por la bellísima Jennifer Lawrence, que hace el papel de Joe Mangano, que habla precisamente de la historia de una emprendedora, ¿no?, que existió en la vida real, está basada en la vida real. De hecho, de las tres que vamos a hablar son, digamos, no tanto biográficas, sino que representan la vida adaptadas al cine de los emprendedores, que seguramente ustedes ya saben de quién estamos hablando. Entonces, Joy, el nombre del éxito, habla de que marcó la tercera celebración, por cierto, de la actriz Jennifer Lawrence. La dirigió David O. Russell y el actor Bradley Cooper. Así es, también el gran actor estuvo detrás de las cámaras, que también participa dentro de la película. Después de Silver Lining y Playbook, que también estaban trabajando estos dos, y American Hustle, allá por el año 2013, que existió una química muy grande entre estas dos personas, y por eso se empezaron a rifar en el sentido de querer crear una producción, ¿no?, de una historia interesante, de una mujer empoderada. Esas sí eran mujeres empoderadas, no chingaderas. Bueno, eso está basado, como les comentaba, en una historia real. Entré a una buena universidad. Me quedo aquí porque mis padres se están divorciando. ¿Sabes lo que eres, Terry? Eres una fuga de gas. No te vemos, no te olemos, pero nos matas a todos en silencio. Tal vez tus sueños están en pausa. Es una linda forma de verlo. Pero con cierta libertad. Aunque la película se inspira así en la vida real de la mujer Joy Mangano. Digamos que inventaron, ¿no?, de cierta manera el guión, porque habla de que esta Joy Mangano es la creadora del famoso Miracle Map, ¿no?, o el trapeador milagroso. Seguramente ustedes recordarán que allá por los años 90 existía un canal llamado CB Directo y cosas como esas, las ventas por televisión, y que empezó a aparecer este famoso trapeador o limpiapisos, no sé cómo le llaman en sus países, que, bueno, tú remojabas el trapeador y con la misma mano, con un aparato, lo podías tú exprimir. Seguramente para que les ponga una imagen. Bueno, esta es la historia de esta mujer que inventó este trapeador, ¿no?, este Miracle Map. Entonces, el director David O. Russell ha enfatizado que es más como una fábula, ¿no?, o un mito moderno con respecto a la historia, a diferencia de ser una biografía tal cual de Joe Mangano, ¿ok? Ahora, se tomaron muchas libertades creativas para la narrativa de esta película, le metieron de su cosecha para poderla generar, pero podemos señalar que no todo lo que se ve en la película ocurrió exactamente en la vida real y de esa manera de Joe Mangano. Simplemente es como una fábula basándose dentro de la historia de Joy, ¿ok? También por acá tenemos que el guión fue desarrollado nuevamente por David Russell, pero inicialmente Erin Brockovich, la misma que inspiró una película con Julia Roberts, estuvo involucrada en el desarrollo temprano de la historia de Joe Mangano, lo que es un dato curioso para sus orígenes, ¿no?, de cómo empezó a arrancar esta mujer. Ahora, ¿de qué va la película Joy, el nombre del éxito? Bueno, como les comentaba, participa aquí Jennifer Lawrence, Robert De Niro, que lo hace su papá, Bradley Cooper, Edward Ramírez, bueno, y otras mujeres actrices. Bueno, un elenco, pero esos tres y medio son como que los más reconocidos en ese sentido.
Esta película ya tiene sus ayeres. Esta película salió, déjenme decirles, en el año 2016. Para que luego no me anden diciendo, ay, ¿no tienes algo más actualizado? No. ¿Por qué? Porque recordar es volver a vivir. Entonces, esta película salió en el año 2016. Una duración de 2 horas, yo creo que se va rápido en ese sentido. ¿Y de qué trata? Bueno, de esta mujer que intentaba sobresalir, una mujer separada o divorciada, por así llamarlo, donde ella trabajaba como aeromoza o un hotel, más o menos me acuerdo, y de pronto es despedida, ¿no? Por las cuestiones laborales. Tiene 2 hijos, todos tienen que ver por ellos, y no tiene a dónde ir, y entonces se va a la casa de sus padres. Pero ¿quién creen que vive en la casa de sus padres también? El ex marido. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, más bien a la casa de su mamá, porque sus papás también están separados. Entonces, la historia básicamente es cómo ella empieza a buscar una oportunidad para poder mantener a sus hijos, a su familia, sin tener que depender tanto del ex marido. Con facilidad para que el perro no se ahorque y lo cubrí con cinta reflejante. Mira, y es antipulgas. Seguramente no llegaría a este trabajo que tengo si hubieras conseguido una patente o un abogado. De la mamá y del papá, que ni se diga, que es Robert De Niro, que es brutalmente desesperante, de esos papeles buenísimos que odias a la gente. Entonces ella empieza a tener como que un panorama de cómo poder hacer una vida más simple para las mujeres. Entonces, en un momento donde ella está tratando de recoger una copa que se cayó, una copa de vino obviamente, y recogiéndola con el trapeador clásico que todos conocemos de la abuelita, con el simple palo de madera y las barbas ahí, se da cuenta que ella se corta al querer exprimir este trapeador y busca la manera, haciendo prototipos, planos, hasta que da con el famoso Miracle Map, que lo desarrolla de una manera muy inteligente, muy creativa, ¿no? Cubriendo una necesidad. Eso es a lo que me voy con la cuestión de que es una película tipo para emprendedores. Ahora, si no te gusta, si no vas a estar emprendiendo nada, de todas maneras véanla, es buenísima. Entonces, el contexto es de que ya después de que ella tiene todos esos planos, empieza a buscar la manera de llevarlo al mercado. Pero para eso necesita contactos, necesita gente. ¿A qué me refiero? Necesita dinero para fabricarlo, necesita un fabricante, necesita comercializarlo, necesita toda una logística dentro de él. Entonces la historia empieza a manejarse de que el papá, que por fin le va a servir de algo, ¿no? Le contacta con una vieja amiga, una conocida, que es la que tiene el billullo, el billete. Y bueno, yo platicándole el proyecto, llegar a un acuerdo, y ahora es buscar, ¿no?, cómo lo vamos a comercializar. Ya me lo mandó a hacer a una fábrica, allá obviamente en Estados Unidos, y empieza como que a moverse. Pero vemos dentro de la película una evolución de una Joy muy tímida, ¿no?, muy incrédula en la vida, pero con las ganas de superarse. Al final vemos precisamente cómo ya se vuelve una mujer cabrona y una mujer empoderada, una mujer de negocios, que eso es lo que nos cuenta la historia, recordando que no está al 100% basada en la historia real. Posteriormente necesita comercializarlo, y ¿qué hace? Conoce el canal, vamos a dejar en este caso se ve directo, y es donde trabaja Bradley Cooper, ¿no?, como el director o coordinador de los proyectos, y lo convence de tal manera que la mandan a hacer sus propios comerciales. Ella trataba de venderlo en un supermercado, en la calle, pero nadie la pelaba, no la dejaban estar allí. Entonces, comercializar un producto cuando no tienes contactos es muy complicado. Entonces, ya después de que encuentra a este canal de televisión, bueno, le invitan a hacer sus propios anuncios comerciales, y pues tu producto, tú lo vendes, mija. Posteriormente, eso empieza a generar interés por parte de su familia, el apoyo de hacer llamadas, digamos, llamadas falsas para preguntar y comprar, y eso llama la atención más de las mujeres del hogar de esa época. Y bueno, ya empieza a tener éxito, ¿no?, muchas ventas, hasta que nos damos cuenta que le empiezan a ver la cara con la cuestión de la fabricación, que alguien está vendiendo su producto de manera ilegal, diciendo que ellos lo inventaron, que ellos lo fabrican, etcétera, etcétera. Y ella logra por fin salirse de una deuda que tenía con esos fabricantes que le querían ver la cara, le querían robar la idea. Descubrí en los papeles que los trapeadores no presentan ninguna similitud.
así que nunca debí pagarle regalías por su patente. Ahí está otro caso de fraude. Pero logra hacer historia en un contexto donde pues, supuestamente ya al final ella ya apoya a emprendedoras o emprendedores que quieran superarse en ese sentido. Que aquí les voy a hacer un paréntesis. Si ustedes quieren que hablemos de alguna rola suya o de algún proyecto, aquí nos lo echamos. ¿Por qué no? Aquí hay que apoyar en ese sentido. Recuerden que también hacemos cápsulas de música. Bueno, entonces Joy, esta película la pueden encontrar, si no me recuerdo, está en Disney Plus. Es de Jennifer Lawrence. No dura mucho, es buenísima para que te inspires y conozcas la historia de dónde salió ese famoso trapeador que utilizaste en algún momento de la vida. Sigamos. Bien, ahora vamos a entrar a otra película, también es muy interesante, que me ha gustado tanto que la he visto como 5 veces, cuando también estuve en mi etapa de emprendedor, ¿no? Que sirve mucho de inspiración. Este tipo de películas yo creo que funcionan para eso, ¿no? Para que conozcas la historia real, te inspires y te vayas adelante con tus proyectos. Una de ellas es algo fantástico cuando tenemos hambre de poder, ¿sí? Esta película que está basada básicamente en el proyecto de los Arcos Dorados, esta famosa empresa de hamburguesas. Entonces, Hambre de Poder está protagonizada por el señor Michael Keaton, el famoso Batman. También aquí trabaja Nick Offerman, Joy Carol Lunch y demás elenco que podremos encontrar por allí. Esta película sí me hace muy interesante de cómo se desarrolló el contexto de la creación de esta marca de hamburguesas. Rapidez, esa es la clave. Lo principal en una hamburguesa McDonald's es la carne, que solo 2 cocineros se encargan de que esa belleza logre ser perfecta. Porque no solo lo puso el famoso hombre, ¿no? Ray Kroc, ¿no? Él no la fabricó, él no la creó, más bien, digamos entre comillas, se la robó, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aunque es una gran parte de la historia, no tan precisa la película, se toman algunas libertades también para el efecto dramático dentro de lo que podríamos llamar el contexto de interacción. Por ejemplo, dentro de la escena hay un dibujo de una servilleta en un restaurante donde se explican los procesos o el sistema de servicio rápido, ¿no? El famoso Speed Service System, que ocurrió, según esto, mucho antes de lo que se muestra en la película. Y el encuentro inicial que tuvo Ray Kroc con los hermanos McDonald's, fue menos conflictivo de lo que podremos ver dramáticamente en la película. Entonces hay que recordar que dentro de la película nos dicen que los hermanos McDonald's, a veces me escucho como Marta de bailes, McDonald's, más bien ellos crearon la marca, pero Ray Kroc fue quien tuvo la astucia, la visión de traerlo a cada esquina donde tenemos nosotros un McDonald's cerca. Ahora, el papel de Harry G. Cinnamon, la película minimiza significativamente el papel crucial de Harry Cinnamon, que fue el genio financiero que realmente transformó a McDonald's en un imperio de bienes raíces, inmobiliario. Fue quien se dio cuenta de que la ganancia no estaba en vender realmente las hamburguesas, sino en ser dueño de la tierra, ¿no? McDonald's es realmente una empresa de bienes raíces. Este es un aspecto enorme que a menudo se pasa por alto en el sentido de un negocio o de las personas que tienen la visión, ¿no? Porque aquí sí tiene un peso muy ligero, tienen razón, en el sentido de que pues él llega a ver cómo Ray Kroc está batallando para vender franquicias, para que sus hamburguesas se vendan, pero le dicen, aguanta. ¿Ya sabes en qué negocio estás? No estás en las hamburguesas. El negocio está en la tierra. ¿Hay un problema? Muy grande. ¿No te has dado cuenta en qué negocio estás? No son las hamburguesas. Son las propiedades, Rey. Y dices, ahí te abre el panorama de un contexto donde no una cosa es lo que vendes, y otra cosa es lo que ofreces, y otra cosa es tu negocio. Entonces se me hizo muy interesante esta parte. El acuerdo de palabra, entre comillas, la película retrata con precisión el acuerdo de la palabra que se rompió, ¿no? Con respecto a las regalías para los hermanos McDonald's, que es un punto clave de
con tensión y muestra el lado despiadado que tuvo Ray Kroc pues, al traicionar, por así llamarlo, a los hermanos McDonald's, ¿no? A arrebatarle su imperio, toda su marca. Entonces, pues sí, él tuvo un acuerdo en palabra, los hermanos se dieron la mano y todo, sí, somos amiguitos. Pero esa también es otra lección que podemos aprender. No hagan negocios sin papelito firmado. Papelito habla, dicen por allí. Entonces esta película es una llamada de atención para la gente que puede estar en riesgo cuando te asocias con alguien que no conoces muy bien y no sabes por dónde te va a llevar la cosa. Bien, ¿de qué trata? Bueno, obviamente Hambre de Poder. Bueno, estamos basándonos en el sentido de cómo se creó la hamburguesa de los Arcos Dorados. De cómo este hombre, Ray Kroc, era un emprendedor empedernido. O sea, realmente no trabajó en una oficina. Él trataba de emprender, ser su propio jefe, su propio dueño, como mucha gente lo hemos querido hacer. Sin embargo, lo último que empezó a hacer fue vender batidoras para hacer malteadas. Casualmente, entre todo su ámbito, estar luche y luche para poder generar estas ventas y llevar ingresos a su hogar, recibe una llamada de que quiere 8 batidoras allá en California y no sabe como que 8, pues ¿quién quiere 8, no? Si con trabajos vendo una. Entonces se da cuenta de que quien se las pidió, el restaurante McDonald's. Entonces conoce el sistema, ¿no? En esa época, cuando los 50, 60 te daban la comida en tu auto con una charola y te servían tu beef stick, ¿no? ¿Sí saben esa? ¿Por qué se dice beef stick? Por el beef stick o algo así. Bueno, ahí está, bueno, búsquenlo. Y se da cuenta que el sistema es bastante bueno, que la comida es simple, rápida y está rica. Entonces es por eso que se empieza a interesar, se empieza a llevar con los dueños, con los hermanos McDonald's. Y ellos le explican todo, están tan orgullosos y generan esta confianza que le explican todo. De cómo se creó, cuáles son sus procesos, cuáles son todos sus movimientos. Y es donde Kroc le dice, bueno, oiga, pues yo quiero ser su socio. Vamos a asociarnos, vamos a vender franquicias para que la gente genere más restaurantes, tengamos toda una cadena impresionante de McDonald's y vayamos por todo el país. Pero como era una cosa nueva, empezaba a haber como cuestiones diversas, ¿no? Como que sí, le vendías las franquicias a tus amigos de varo, pero les valía gorro, ¿no? Entonces esos McDonald's empezaban a vender que burritos, que nachos, que vendían máquinas de cigarros, etcétera. Entonces como que, oye, está como que la onda medio rara aquí, ¿no? Los gastos empezaban a ser un dilema para que pudiera haber una utilidad. Y empiezan Ray Kroc empieza a ofrecer las malteadas, pero en polvo, ¿no? En vez de usar helado real, utilizaban un polvo, que ya años después ya lo dejaron de usar, pero vaya, era un sustituto. Y eso bajaba la calidad, eso no le gustaba a los hermanos McDonald's, porque eso no es en la imagen, bla, 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 bla. Entonces, a lo que voy es que ya después se da cuenta de que el negocio son los bienes raíces, la tierra. Empieza a comprar las tierras, empieza a ofrecer la franquicia a personas que realmente quieren sobresalir, unas personas igual que él como empezó, no a gente ricachona que le valía gorro, alguien que va a estar dedicado a que su marca esté totalmente arriba, ¿no? Generando toda esta imagen familiar que siempre nos han ofrecido y bueno, lo que es hoy día. Entonces, Hambre de Poder, no les quiero contar más, véanla. El trabajo de actuación es muy buena, la historia también está muy padre, la fotografía me gustó muchísimo. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ver esta película y ver los inicios, por así llamarlo, de la marca de los Arcos Dorados, ¿no? De cómo también Ray Kroc sí se pasó de lanza y les robó la idea brutalmente y los dejó prácticamente sin nada a los hermanos McDonald's. Que mucha gente cree que Ray fue el fundador y no. Y estoy de acuerdo con que este personaje que le dijo de los bienes raíces, del papel de Harry Cinnabon, ¿no? Fue crucial, pero nada más lo embarran, o sea, nada más le hacen una embarradita y ya lo dejan así. Pero vaya, Hambre de Poder es una película que pueden encontrar en Prime Video, Apple TV. En Apple creo que está en renta en 50 pesos mexicanos, por si alguien la quiere ver. Dura casi 2 horas, repito. Es del director John Lee Hancock, no nos había dicho, bueno, pues ahí está. Salió en el año 2016. Sigamos con la que sigue. Esta película me la acabo de chutar hace unos días, al momento que lo estoy grabando este capítulo, este video.
me la encontré nuevamente y por Dios, cada vez que la veo siempre me sigue gustando. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor pues todos nos reflejamos con estos tipos de personajes que tratan de hacer algo en la vida, dejar una huella, tratar de dar un legado, aportar algo a la vida. Entonces esta película que se les voy a mencionar es Jobs, el hombre que revolucionó al mundo. Esta película sí, también es vieja, el año 2013. A lo mejor son películas no tan populares, pero tiene buen elenco, ya les comenté quiénes son. Y esta película, pues ya tiene sus ayeres, pero bastante interesante. ¿Por qué? Porque la dirigió Joshua Michael Strahm, el guionista fue Matt Whitler, pero el protagonista, quien hace el papel de Steve Jobs, es Ashton Kutcher. Él hace del fundador de Apple, que bueno, fue lanzada, como les comentaba, en el año 2013. Lo interesante es que tuvo un presupuesto de $12 millones y recaudó a nivel mundial 35.9 millones de dólares. Yo creo que sí hubo ganancia. Recuerden que para que una película genere ganancia, debe jodido, recaudar el doble de lo que costó. Jodido, ¿no? Entonces, por lo menos 2 veces de lo que costó, ya es una utilidad bastante buena. Entonces, creo que sí la tuvo en ese sentido. Ahora, en cuestión de recepción de la crítica, pues la mayoría de la gente la recibió de manera negativa. De hecho, hay 2 películas que hay de Steve Jobs, pero esta me gustó más. La otra, más o menos, después hablamos de ella. Pero vaya, la cuestión fue que no tuvo mucho recibimiento como se debería de esperar. Muchos críticos elogiaron la actuación de Ashton Kutcher. Yo creo que el trabajo de Ashton Kutcher fue bastante bueno, claro que sí. Pero criticaron el guión por ser superficial y no profundizar lo suficiente en la complejidad de la vida de Jobs. A ver, sí, la película se llama Jobs, pero básicamente habla de cómo Jobs fundó y creció de manera profesional la marca Apple, que todos consumimos, que todos conocemos, que todos hemos querido tener, por lo menos una computadora, o hemos querido tener un smartphone, obviamente. Pero yo creo que el trabajo que se desarrolla aquí en la película de Jobs es bastante buena. If you keep heading down this path, I will not protect you. It's a blatant ripoff. I'm gonna sue you for every cent. You are your own worst enemy. Por cierto, la pueden encontrar en Prime Video y me parece que puede estar gratis en la aplicación de Tubi. Creo que ahí deben dar esta aplicación donde te dan películas, series viejitas, etcétera. Entonces, Ashton Kutcher lo hace de Steve Jobs. También sale Josh Gad, que le hace de Steve Wozniak, que fue realmente el verdadero creador de las computadoras Apple. ¿Por qué? Porque Steve Wozniak fue quien realmente creó las computadoras de Apple. Y Steve fue realmente como el mercadólogo en ese sentido, ¿no? Era de pasar un hipioso que se le iba a la India y se fumaba su porro, hermano, vamos a pasarle a chicar. Se dio cuenta que había algo novedoso en sus manos, porque él trabajaba después en una empresa de desarrollo de juegos, pero él quería más, ¿no? Quería las cosas perfectas. Quería que a lo mejor en ese momento que las televisiones eran blanco y negro, él quería que tuviera color. Entonces el color como que todavía no se daba totalmente. Oscar Camarena, el mexicano que les dio el color en sus vidas, todavía no lo sacaba tan así las pantallas a color. Pero vaya, Steve Jobs quería generar cosas nuevas, tenía visión para poder llevar a otro nivel, en este caso la computadora que hizo Steve Wozniak. Entonces ahí fue como se empezó a trabajar en este sentido. Esta película salió un año antes de la aclamada película Steve Jobs de 2015, dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Michael Fassbender, que es la que les digo, la que inevitablemente llevó a ciertas comparaciones una con otra. Que esta película que se llama Steve Jobs de 2015 is returning to Apple. Two most significant events of the 20th century. The Allies win the war, and this. Pues sí habla de la cuestión de Steve, ¿no? Ya es como cuates, ¿no? Steve. Pero no,
No, o sea, sí está interesante, sí tiene un buen trabajo, pero no me termina de encantar, no sé por qué. Tendría que volverla a ver para comentarles qué es lo que me encanta y no tanto. Pero yo creo que más bien el desarrollo de la actuación de Ashton Kutcher en la película de Jobs es mucho mejor en lo personal de cómo fue creciendo Steve en ese sentido, ¿no? Tenemos por acá, Kutcher adoptó una dieta, o sea, se tomó el papel tan brutal, ¿no? Se tomó el papel muy en serio de Steve Jobs, que empezó a copiar la dieta de Steve Jobs, lo que llevó a ser un peligro para su salud, porque se empezó a convertir en este personaje histórico de las computadoras a un nivel brutal que empezó. ¿Por qué? Digo eso porque Steve Jobs tenía una dieta de semillas, por ejemplo, y ya nada más y semillas y frutas, no comía gran cosa, ¿no?, que el cuerpo necesitaba. Y Ashton, al ser un cambio radical en su vida para un papel, pues lo empezó a llevar de una manera muy mal su dieta, entonces terminó en el hospital justamente dos días antes, con problemas pancreáticos, ¿no? Que es un dato impactante ya cuando estaba por abrirse la cuestión de la película, ¿no? Pasó meses viendo horas de videos de Steve Jobs para imitar su forma de hablar, caminar, que sí, camina casi igualito, y sus manierismos, ¿no? Búsquenlo qué significa. Incluso se afeitó la cabeza para lograr el look icónico de Steve Jobs en sus últimos años, como lo conocimos todos, que eso lo podemos ver al principio y al final de la película. Steve Jobs, esto podría explicar algunas de las críticas sobre la exactitud de la historia como todo. Hay que tener en cuenta que la Hollywood cambia cosas, ya se los había platicado, en cuestión de historia, el libro y ya la producción de la película o serie. Entonces lo vemos en ese sentido. Pero ¿de qué trata realmente? Ya así rapidísimo. Simplemente Steve regresa de la India después de echarse unos porros. Se da cuenta que lo suyo es llevar cosas, crear cosas, tener la imaginación, las ventas. Entonces, después de que es despedido del trabajo o renuncia donde él trabajaba en la cuestión de los videojuegos, porque como era hippie, pues no se bañaba, le reclamaban que no usaba zapatos, era una molestia, que era muy exigente, etcétera. Es cuando se va precisamente con su mejor amigo, que es Steve Wozniak, y Steve le enseña lo que está generando, ¿no? Una pequeña tarjeta, un teclado que se puede conectar en el televisor de en ese momento, y le empieza a enseñar la interfaz, el hardware, el software, y Steve dice, aquí hay algo, hay que moverlo. Se empieza a asociar con unos cuates de la universidad y junto con Steve Wozniak empiezan a lanzar Apple, ¿no? Apple, así, nada más, la Apple I, que eran tarjetas que conectabas toda tu televisión en ese momento. Posteriormente sale Mike McCullough, que aquí lo interpreta Dermot Mulroney, algo así se dice, que ya fue la persona que les dio ese paso de fe, este paso de invertir en ellos, sabiendo que tú tienes algo nuevo, tú eres joven, tienes visión, me interesa, vamos a hacerlo. Y aquí también refleja que si no hubiera sido por Mike, Apple no sería lo que es hoy día. ¿Por qué? Porque él les dio la confianza, él les abrió las puertas después de que nadie se las abría. Él invirtió en Apple y de ahí saltaron a crear la Apple II, la Macintosh, la Lisa, etcétera, etcétera. Y ahí fue como reflejaban cómo Steve era una persona con visión, que siempre hay que ver más allá de la famosa caja o de nuestro espacio de comodidad. Hay que ver el potencial y mejorarlo de ser necesario para lograr este tipo de cosas. Entonces, Jobs, el hombre de la revolución, el hombre que revolucionó al mundo. Es una película bastante interesante, a mí me gusta muchísimo. Creo que les va a gustar. Vean cómo la cuestión de la fotografía es interesante, la actuación y la caracterización de Ashton Kutcher también es brutal. Yo creo que son 3 películas que pueden ser de su agrado si es que ustedes están planeando emprender, están emprendiendo, están bajando la motivación o simplemente quieren disfrutar de ese tipo de películas. Véanlas, yo creo que les va a gustar en este sentido. Mi calificación, yo hoy le voy a dar 3.5, Hambre de Poder 4 y Jobs yo sí le voy a dar 4.5. Sí me encanta esta película cada vez que la veo. Cuídense mucho, soy Oscar Huitrón, déjenme aquí en los comentarios si les gustó, ya las vieron, no las vieron, qué otra película me recomiendan.
en mis redes sociales, Witromanía. Si tienen redes también, pues ahí se ven, ¿no? Hasta la próxima. Gracias. Adiós.